Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con el siguiente tema. Ya vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar algo de accesos vasculares. Algo de lo que vamos a tratar en esta clase, ver un poquito ahí sobre todo algo de historia, de introducción, de accesos vasculares, complicaciones, algo de revisión de la literatura y por último algo de conclusión. Como manera de introducción, pues como ya todos aquí estamos, la mayoría más familiarizados, pues sabemos que la intervención coronaria percutánea cada vez pues va formando esta piedra angular en el tratamiento pues de la mayoría de los síndromes coronarios. Sin embargo, como cualquier otro tratamiento, pues no está exento de tener algunas dificultades, pues precisamente en este acceso vascular, que van a depender muchas veces de varias características que pueden ser desde la experiencia del operador, de las características que va a tener este paciente, del tipo de procedimiento y pues obviamente del sitio de acceso vascular en el cual se haya seleccionado para tener este acceso vascular. Solamente ahí como manera de mención, pues en la historia, los egipcios son los cuales se tiene ahí que tienen el primer reporte de acceso vascular, el cual pues ahí desde ellos con sus técnicas de momificación ya tenían ahí sus introductores para poder llevar a cabo dichos procedimientos y también se tiene algo de registro acerca de que ellos fueron los primeros que usaron algo de catéteres, sobre todo de catéteres urinarios. Ya posteriormente, ya algo más, pues algo un poco más reciente, en los años, allá a finales de los años 20, principios de los 30, ahí el doctor Werner Frossman fue el primero que realizó un cateterismo cardíaco derecho. Esto fue en 1929 y lo hizo ahí por medio de la vena mediana cubital con un catéter de 64 centímetros, el cual llegó hacia la aurícula derecha. Ya posteriormente el doctor André Corner y Dixon Richards fueron los que introdujeron lo que era el cateterismo derecho y pues ahí ya lograron hacer algunos diagnósticos y a partir de los años, sobre todo 40, es cuando ya comienza a realizarse este cateterismo derecho como tal. Obviamente aquí estamos hablando de acceso venoso. Posteriormente aparece la técnica descrita por el doctor Sven Ivar Sendelberg, el cual describe una técnica como un abordaje femoral, una técnica pues hasta la fecha todavía vigente, con algunas modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pero que todavía sigue vigente, y se basaba precisamente en esto, ¿verdad? En hacer una punción, posteriormente colocación de una guía, y ya por último colocar un introductor, pues algo lo que actualmente realizamos cada que tenemos un acceso vascular. Mm. Ya posteriormente, a finales de los años 50, aparece este doctor, que es el doctor Mason Sones. Algunos ahí, pues, les tocó realizar algunos procedimientos con esta técnica, que era la técnica del doctor Sones, que era como se le había acuñado, en el cual se podía realizar una angiografía ya coronaria selectiva. De hecho, él diseñó esos catéteres, que eran catéteres que se colocaban mediante arteriodisección. Generalmente entraban ahí a nivel humeral y usaban esos catéteres como se puede ver ahí. Y era la técnica de Sones, como se realizaba este tipo de cateterismo. Ya posteriormente, pues uno de los principales, vamos a decirle, precursores en la intervención actual uno de ellos fue el doctor Charles Dotter, el cual fue el primero que descubrió esta angioplastía transluminal transcatéter. Fue el primero que usó un balón en este caso, el primer reporte que se tiene, de hecho esa es la imagen, un paciente ahí que tenía una gangrena en una pierna derecha, que lo iban a amputar y que pues no se podía hacer nada en aquel entonces. Realizan ahí la angiografía, se dan cuenta que tiene una oclusión y por medio de un balón logran recuperar el flujo de esa arteria y la logran salvar. Entonces, pues ahí se hizo bastante importante este hallazgo que se había hecho, ¿verdad? Fue el primero que usó un balón como tal, el primero que realizó una angioplastía transluminal transcatéter. Y luego posteriormente, en el mismo año, uno en América y uno en Europa, el doctor Judkins, Melvin Judkins, el cual describe pues la técnica para realizar
realizar una coronariografía por medio de un abordaje femoral, con uso, en este caso, con una técnica anterógrada, usando catéteres preformados, catéteres derechos y catéteres izquierdos. Pues todos aquí han visto lo que es un catéter, en este caso lo que se conoce como un JL o un JR, que es pues debido al doctor que lo descubrió, al doctor Judkins, y el mismo año, pero en Austria, lo hace el doctor Amplatz. Exactamente casi igual, solamente que las curvaturas son diferentes como lo estamos viendo ahí. Ambos tienen esa curvatura primaria y esa curvatura secundaria. Ya después en las clases de catéteres vamos a hablar un poquito más de ellos, pero ellos son los que introducen el uso de estos catéteres preformados, fueron los primeros. A diferencia de los del doctor Sons, estos ya eran un poco más diseñados, pues precisamente para que se apoyaran y para que se adaptaran de mejor forma hacia la arteria, ya sea coronaria derecha o coronaria izquierda. Pero quizás el primerito, el cual se le recuerda como el principal precursor de esta angioplastía coronaria transluminal, pues es el doctor Andreas Grutzing, el cual ahí un viernes 16 de septiembre del 77, realiza ahí exitosamente la primera angioplastía coronaria. Y este es el video que se tomó en ese, en ese, en ese día, ¿verdad? Y es el cual todo el mundo quizás recuerda como el precursor de la angioplastía quizás moderna. Posteriormente, en el año del 86, el doctor Lucien Campiu desarrolla o hace exactamente lo mismo, pero por medio del abordaje radial, y es el que realiza esta primera angiografía coronaria vía radial, que es quizás ahorita pues la vía de acceso principal, la cual todos nos ha tocado realizar alguna vez, y posteriormente ya realizar una intervención coronaria percutánea, así como tal, lo realiza en el año del 93 el doctor Ferdinand Kimengini en Ámsterdam. Es el primero ahí que se le acuña que desarrolló esta técnica. Esto solamente fue a manera de historia, pues algo ahí que tienen que recordar y saber, por si a alguien les llega ahí venir alguna pregunta o algo. Pues el intervencionismo, una parte fundamental o la principal, pues es el acceso vascular. Si no tenemos acceso vascular, pues no vamos a tener prácticamente el procedimiento. Algunos de los sitios más comunes en los cuales nosotros accesamos, pues puede ser radial con sus variantes, pues ya sea proximal o distal, izquierdo o derecho, femoral, igual derecho o izquierdo, y algunos otros sitios comunes que podemos usar, puede ser el decubital, braquial, axilar, subclavio, transcava, por mencionar algunos de estos sitios de accesos. Cada uno de ellos siempre va a tener ciertas características y obviamente estas características a veces pueden ser sencillas de accesar o pueden ser difíciles de accesar y cada una de ellas va a tener sus complicaciones como todo. ¿Cuál es mejor, si radial o femoral? Pues a veces se dice que el femoral es más fácil de realizar que el radial. Hay quien dice que el radial es más sencillo. Obviamente el radial pues es más confortable para el paciente, es más cómodo. La cantidad de radiación a la cual se expone un paciente o el operador vía femoral puede ser mayor. La calidad de la imagen se dice que por vía femoral es mejor y pues las complicaciones son menores con la vía de acceso radial, así como el costo pues es mucho menor en la vía de acceso radial. Esto sin tomar en cuenta cuando el paciente puede tener alguna complicación. Pero una parte fundamental en los accesos vasculares, pues es seleccionar el acceso vascular. Si uno planea previamente el acceso vascular o uno sabe lo que va a realizar en un paciente, pues difícilmente puede tener alguna complicación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias características que puede ser desde el tipo de procedimiento, las habilidades del operador, la experiencia clínica que pueda tener el intervencionista y pues obviamente las características del paciente. Algunas pueden ser modificables, algunas otras no, pero algo de lo que debemos siempre tomar en cuenta es si el paciente tiene antecedente de algún bypass aortocoronario, si el paciente tiene evidencia de que tiene oclusión en algún sitio de acceso, si el paciente previamente se realizó algún estudio angiográfico en el cual hubo dificultad para canular o para accesar, o si el paciente tiene algún procedimiento en esa extremidad, como de repente podemos encontrar pacientes que tienen fístulas arteriovenosas
para diálisis, o alguna de las otras cosas que podemos tomar en cuenta es la preferencia también del paciente, si él desea que sea en brazo izquierdo, si él desea que sea en brazo derecho. Hay algunos pacientes que tienen predicción porque algún brazo no se les vaya a afectar o algo, y pues también obviamente también debemos tomar en cuenta si el paciente puede o no tomar esta posición en decúbito supino, o si el paciente está en falla cardíaca. Son algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta. Como lo vemos aquí en este paciente, pues la selección de acceso probablemente vaya a ser femoral, tomando en cuenta que es un paciente que va a tener bypass aortocoronario. Algunos otros pacientes, pues, pueden tener oclusiones, como lo vemos en este paciente. Vemos una arteria, pues, prácticamente arriba de la femoral común. Vemos una oclusión prácticamente total. Algunos otros pacientes pueden tener estudios previos de imagen, sobre todo ahorita, como mencionó Raimundo, pacientes que tienen ya protocolos para TAVI, o que previamente en alguna angiografía se realizó alguna angiografía a nivel de las ilíacas o femorales, los cuales pues ya nos pueden ayudar a tener una idea de cuál va a ser el mejor acceso para nuestros pacientes. Como lo estamos viendo en esta imagen, pues ocluida prácticamente toda la aorta abdominal. Y algunas otras, vamos a decirle, algunas otras defectos anatómicos que pueden tener algunos pacientes, como puede ser esta arteria aberrante subclavia derecha, o que se le conoce también como una arteria alusoria, la cual pues no va a drenar o no va a llegar a desembocar hacia lo que es el conducto, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, que debemos de tomar en cuenta algunas de las características de estos pacientes. Algunos otros pueden haber tenido antecedentes previos, que se haya realizado algún procedimiento, y tener algunos aneurismas en los sitios de punciones. Algunas otras veces el acceso va guiado un poco más a las características clínicas del paciente, si el paciente está en choque cardiogénico, si el paciente tiene disfunción ventricular importante y vamos a realizar algún dispositivo de asistencia ventricular, si el paciente tiene alguna complicación mecánica, la edad, el género. Es frecuente que a veces en mujeres, sobre todo de estatura pequeña, podamos tener sobre todo espasmos a nivel de la arteria radial, y a veces podemos tener un poquito más de dificultad para poder realizar el procedimiento. Y algunas otras veces debemos de tomar en cuenta las características anatómicas que vamos a tratar, si el paciente tiene lesiones ostiales, en bifurcaciones, oclusiones crónicas, syntax altos, antecedente de cateterismos cardíacos previos, bypass, etcétera. Estas son algunas de las características que debemos de tomar en cuenta siempre cuando vamos a tomar en cuenta para una selección de un acceso vascular. En algunas ocasiones, pues nos toca ver pacientes así, cuando tienen solamente pues presencia de vaso patente, cuál acceso sería mejor, si radial o femoral. Pues hay quien dice, no, pues es un paciente que va para femoral. Hay quien dice que va para radial. Pues lo que se sabe o lo que se ha visto en la literatura es que pues favorece un poco más el acceso femoral. Esto pues por ejemplo, en este estudio en el cual se vio ahí, pues que la cantidad de contraste, el tiempo de procedimiento, el tiempo de fluoroscopía, la exposición, en este caso a la radiación, pues es mayor cuando se realiza este tipo de procedimiento por vía de acceso radial, al igual que pues también el tiempo y la facilidad para canular en caso de que los pacientes puedan tener bypass aortocoronarios. También es un poco más fácil cuando se realiza por vía femoral, y quizás es uno de los sitios preferidos. Sin embargo, por vía radial, pues es un sitio que puede ser usado, sobre todo izquierdo. Y hablando un poquito más acerca de lo que es el acceso femoral, vamos a hablar un poquito de todos, pero pues yo creo que de los principales siempre es el femoral y el radial. Algunas de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a realizar un acceso femoral, pues obviamente es el hábitus exterior del paciente. Pacientes muy obesos, quizás considerar el acceso radial es algo pues más factible. Si el paciente puede permanecer o no en supino, tanto en el procedimiento como en el post-procedimiento, sobre todo en pacientes cuando vamos a realizar un acceso femoral,
que tenemos que mantenerlo, pues si no se va a realizar un dispositivo si no se va a usar un dispositivo de cierre, el paciente tiene que estar casi que inmóvil de esa pierna, tomarlo en cuenta. Saber también o valorar la intensidad, la localización y los pulsos. Sobre todo hay veces que pacientes con mucha enfermedad arterial pues ya crónica, es difícil a veces poder accesarlos. Si encontramos o no la presencia de soplos abdominales o heridos reticulares, los cuales pueden predecir o son estigmas de un ateroma abdominal, o si encontramos evidencia de cirugías vasculares previas en el sitio de acceso. En cuanto al acceso radial, pues obviamente aquí lo que valoramos es la intensidad, la localización y el frémito en caso de que exista, sobre todo a nivel del pulso radial, evitar pulsos débiles o con frémito. Y pues también algo que debemos de hacer en el pulso radial es considerar, pues puede ser desde la maniobra de Allen, ver que tengamos circulación colateral o considerar esta prueba de Barbeau. Esto pues con la finalidad de que si se llega a perder el Perdón, flujo de Eliu. esa arteria, pues asegurar el flujo contralateral. Esta es Eliu, ¿me la prueba escuchas? de Barbeau, no sé si alguien la haya realizado previamente, es una prueba de Allen modificada. Aquí lo que Eliu, se ¿me hace escuchas? es fluir ambos flujos, flujo radial, flujo cubital. Eliu, ¿me Esperamos a que escuchas? se caiga ahí totalmente la saturación y posteriormente... Eliu, es que no se escucha nada acá. ya. Oye, es que estamos sobre el tiempo ya. Me Ya imagino que cortamos. todavía te falta. Sí, aquí no se escucha nada. O sea, que todavía ya estamos en el tiempo, ¿no? Y creo que te Tiene ahí falta todavía. uno abierto para poder hablar ahí. ¿Me escuchas? Bueno, creo que no se escucha en el auditorio, doctor. Bueno, No, no se escucha. para continuar ya la siguiente clase, ¿no? Porque ya estamos en tiempo. Ok, perfecto. Ahorita Sí, les ahí comentamos. les comentas, ¿no? Claro que sí, doctor. Ahorita les digo. Órale, bye.